Asambleísta Virgilio Hernández. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. En primer lugar, quiero saludar la decisión de usted, presidente de la Asamblea, de haber colocado este punto para que podamos debatir aquí en el marco de la Asamblea. He escuchado durante esta mañana que hay asambleístas que celebran que no hayamos podido discutir oportunamente, cuando la Asamblea justifica precisamente su razón de ser porque tiene la posibilidad para poder intervenir y para poder decir una palabra sobre este asunto, que es un asunto de trascendencia. Saludé ese día el voto del asambleísta César Montúfar y lo reconozco públicamente, que aunque esté en contra del pronunciamiento y de la resolución, apoyó que la Asamblea discuta, y no como otras fuerzas políticas que evitaron que en el seno de este Parlamento podamos discutir un asunto nacional. Y creo que aquí la discusión con argumentos efectivamente nos ayuda a ubicar de qué estamos tratando. No dejemos que aflore lo peor de nuestros pensamientos y sentimientos xenofóbicos, homofóbicos o de nuestra mentalidad colonial. Tratemos de plantear argumentos fundamentados respecto del tema que estamos discutiendo. Y efectivamente, aquí hay un punto central. No es tampoco, y aquí que estamos haciendo un discurso ni tampoco intervenciones contra el pueblo de los Estados Unidos, ni su gobierno. Obviamente, ¿quién de nosotros no ha celebrado la música de Charlie Parker o no ha leído Walt Whitman? ¿Quién de nosotros no ha podido también complacer el espíritu con esto? Por lo tanto, no es un tema de amistad con los Estados Unidos. Es básicamente, y este es el elemento fundamental, un tema de coherencia efectivamente, pero de coherencia con los principios, pues. No son todos aquellos que nos hablan de libre mercado, que nos hablan de que está bien la circulación de los capitales, que está bien la circulación de los medios de producción, y en cambio ponen políticas restrictivas cuando se trata de la circulación de las personas. Nosotros defendemos el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos como ciudadanos del mundo, y creemos precisamente en fronteras que sean capaces de establecer relaciones entre estados, pero sobre la base del respeto. Y este es un tema fundamental. Obviamente, esta no es una discusión contra los Estados Unidos, pero sí es un debate ideológico, por supuesto, porque eso lo que nos permite ver es cuál es la concepción de la soberanía que aquí tienen algunos sectores políticos. Ese es el tema fundamental. ¿Qué es lo que pensamos y qué creemos respecto de la soberanía? Y si esa soberanía puede ser incluso valorada y puesta a un precio. Eso es lo que en este momento tenemos que discutir, y eso es precisamente lo que está en cuestión. Aquí no nos vamos a declarar entre todos nosotros poemas y no saber cuáles son los temas de fondo. Hay tres aspectos que la política norteamericana no quiere perder el control ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y precisamente de cómo respondamos los países depende cuán soberanos somos o no. Uno de esos temas fundamentales es lo que tiene que ver con el manejo de los servicios de inteligencia. Esto que está aquí no es únicamente una creación del gran maestro Osvaldo Guayasamín, refleja la realidad de cómo ha sido la intervención de la política norteamericana, no solo en el Ecuador, sino en el conjunto de países del mundo. Por lo tanto, el manejo de los servicios de inteligencia para ellos es básico y fundamental, de la misma forma que es el tema migratorio y el tema que tiene que ver con la lucha contra las drogas. Es un discurso absolutamente contradictorio, porque mientras tanto, mientras nos reclaman a los países cada vez mayor eficiencia, sin embargo no son capaces de dar cuenta de políticas internas para combatir el consumo al interior de sus países. Esos son los tres aspectos que no tolera la embajada norteamericana, que se les haya cortado intervención directa sobre servicios de inteligencia, sobre lo que es la lucha contra el tráfico de drogas y sobre lo que son los servicios migratorios. Y las autoridades ecuatorianas han demostrado que son capaces de manejar estos tres aspectos con absoluta responsabilidad y con soberanía. ¿O no es que ahora el Ecuador es reconocido en la lucha contra las drogas precisamente porque, a pesar de contar con menos recursos que sus similares
de los países vecinos, sin embargo, es altamente eficaz en la lucha y en el combate contra el narcotráfico. De tal manera que ese es el tema central. No nos perdamos en este que es el punto central. No les gustó que podamos el país recuperar el manejo sobre el tema de inteligencia, sobre aspectos migratorios y la lucha contra el narcotráfico. Aquí, de igual forma, colegas asambleístas, se ha señalado y parecería que estamos volviendo a las teorías realistas de las relaciones internacionales, en que quien tiene la fuerza tiene que ser finalmente admitido incluso en sus abusos. Aquí se ha dicho que no es el problema de la honra, y con claridad nosotros hemos señalado, aquí hay un problema de soberanía, y la confianza en las instituciones y en las personas que gobiernan esas instituciones es un tema vital de la democracia. La democracia no es que se debilita cuando hay líderes a los que se les cree, la democracia se fortalece. Pensemos en las implicaciones de estos mensajes reservados. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que el presidente tenía complicidad con una persona a la que ellos ya han sentenciado como corrupto. Eso se está diciendo. Eso ayuda en la imagen internacional que el Ecuador tiene. Eso ayuda para que nos respeten como país soberano, o eso debilita la imagen del país cuando se acusa de que ha existido complicidad. Pero por favor, esto básicamente lo que hace es debilitarnos en nuestra posición como país en el concierto internacional, en el cual declaramos amistad con todos los países del mundo, pero en el marco del mutuo respeto. Y esto es un elemento básico y fundamental. Podríamos aquí argumentar que hemos tomado una decisión nosotros cuando no lo han hecho los otros países. Esa es una justificación. Cada país y cada uno de los parlamentos que responda por sus países. A nosotros y a esta asamblea le corresponde responder por esta. Y frente a esta situación, tomar una posición. También se ha mencionado aquí el argumento del ATPDA. Yo ni siquiera voy a discutir los temas económicos. Ni siquiera. No voy a discutir lo que ya se ha dicho, que el 75% de las exportaciones son petroleras. No voy a discutir tampoco el impacto que puede tener en la generación de empleo. No creo que es el punto. El punto fundamental es si la soberanía nacional puede tener un precio, puede ser valorada. Ese es el punto fundamental. Aquí hay argumentos desde el tema de las visas hasta el tema de los negocios, si van o no a comprar en Miami, y finalmente qué cuidado, porque vamos a perder el ATPDA, que por cierto, han pasado ya 60 días que estamos sin este acuerdo, a pesar de todos los esfuerzos que el gobierno ecuatoriano ha hecho en la lucha contra el narcotráfico. Pero esta es la pregunta: ¿se puede valorar el tema de la soberanía? ¿Podemos ponerle un precio? ¿Qué pasaría si el impacto fuera mayor? ¿Cuáles serían las conclusiones a las que llegarían los colegas si el impacto fuera mayor? Con esos argumentos no tendríamos por qué haber defendido la integridad territorial ni haber defendido la soberanía nacional. Con esos aspectos, con esos criterios, debíamos haber buscado qué era lo que mejor le correspondía, y seguramente algunos admitirían que lo más adecuado para el país era ser colonia de cualquier potencia extranjera. Eso es lo que no podemos tolerar en un debate parlamentario. La soberanía no tiene precio. La soberanía no puede ser negociada. La soberanía es el marco que permite el respeto y las relaciones entre países. Y ese es el tema. Plantearnos aquí que hay un tema de insensatez por las actuaciones del canciller, de falta de sabiduría. Si la insensatez y la falta de sabiduría es sinónimo de subordinación, de pérdida de soberanía, yo me declaro absolutamente insensato. Me declaro absolutamente insensato, porque creo que es fundamental recuperar la dignidad de este pequeño país, pero al mismo tiempo sentar las bases de que una cultura de paz solo puede hacerse sobre la base del respeto. Se ha descalificado aquí a nuestro ministro de Relaciones Exteriores y a nuestro viceministro, además con argumentos xenofóbicos. Es cierto que nació en Uruguay, pero es un hombre que conoce el Ecuador y que ha luchado por el Ecuador, seguramente mucho más que algunos de nosotros. Puede ser descalificado. Es posible que no sean los grandes expertos en relaciones internacionales, pero son gente con los pies, con la cabeza y con el corazón en este país,
y por eso son funcionarios de este gobierno y por eso están en la Cancillería y en la Vicecancillería, para más allá de su conocimiento y de su experticia, poner el corazón en defensa de los intereses del país. Muchas gracias.